pareciendo que en algunos aspectos de la seguridad nos está faltando un medio para el peso. Voy a ser más claro. En algunos aspectos que tienen que ver con el combate al crimen organizado. Te voy a poner un ejemplo. Esta semana nos enteramos de dos cosas que realmente deberían haber merecido otra respuesta de las autoridades, de los medios de comunicación y de la gente, porque lo que se descubrió esta semana me parece gravísimo. Estuvimos al principio del atentado contra la señora fiscal Mónica Ferrero hablando de una crisis institucional. Yo te dije, a mí no me parecía que hubiera una crisis institucional en ese aspecto. Bueno, la policía resolvió rápidamente, detuvo a todos los involucrados. Pero ¿qué pasó esta semana? Hermano, apareció un policía involucrado en la banda que atentó contra la fiscal Ferrero. Un policía retirado, pero policía al fin. Un hombre de 55 años, ¿no? Que hacía poco se había retirado seguramente. Pero lo peor es que las balas que usaron para disparar contra la vivienda de la doctora Ferrero eran del Ministerio del Interior. ¿Entendés la gravedad de lo que te estoy diciendo? Porque se acusó al principio a los Albín, a Marcel, yo que sé, a cuánto narco andaba por ahí. Todavía la policía, lo dijo el director nacional de policía, todavía no tiene evidencias, no ha logrado llegar, sospechan que están atrás, como sospechamos todos, pero nadie ha logrado probar los nexos. Además sabemos más. Sabemos que, por ejemplo, dos de los vehículos usados por estos delincuentes que atentaron estuvieron varios días dando vuelta alrededor de la casa, estacionados frente a la casa, y nadie, ningún visualizador de cámaras le llamó la atención ver al mismo auto en esas circunstancias, sabiendo que en ese lugar había una importantísima jerarca del Estado. Quiero recordarle algo a todos, ¿no? Porque esto no es lo único. La semana anterior habían detenido en Castillo a un policía que informaba a los narcos sobre todos los procedimientos policiales que se iban a hacer en esa ciudad del departamento de Rocha. Esta misma semana, a principios de semana, en un operativo de rutina, la policía detuvo a un efectivo de investigaciones que transportaba algo así como 80 dosis de cocaína y un arma que no era la de reglamento. O sea, parece que era dealer y en sus ratos libres hacía de policía. No son los primeros. En los últimos años han aparecido decenas de policías vinculados al narcotráfico. Entonces, esta es una historia que debería preocuparnos sobremanera, porque lo primero que han hecho las organizaciones de traficantes donde operan en todo el mundo es infiltrar a la policía, que son sus enemigos primarios, ¿no? Y ahí está el ejemplo de México, más claro. La policía fue la encargada al principio de combatir el narcotráfico. Como prácticamente captaron a toda la policía para pasarlos a la fuerza de los narcotraficantes, pusieron al ejército en la famosa guerra contra el narcotráfico. El ejército fracasó, cooptaron hasta generales para la causa de los cárteles. Entonces quien combate en tierra hoy a los narcotraficantes es la Marina. Y tampoco les va a dar dentro de poco. Ahora acaban de crear otra fuerza porque con la Marina ya no estaba dando, ¿no? Pero yo no sé qué estamos esperando acá. Yo creo que una de las cosas más sensatas que ha dicho el ministro del Interior, Carlos Negro, al comienzo de su gestión, yo coincido plenamente con eso, creo que nadie quiso interpretarlo, nadie ha leído la realidad, fue decir que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida antes de empezar, y tiene razón Negro. Ahí tenemos el ejemplo de México, lo que ha sido la guerra contra el narcotráfico, y antes lo que fue Colombia, y lo que es Ecuador, lo que es Perú. Mirá lo que es Perú hoy, ¿no? Otra presidenta cayó porque no puede resolver la crisis social que está vinculada también al tráfico de drogas. No sé qué estamos esperando. Una de las cosas más interesantes que hizo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en su gestión, que hizo muchas cosas mal, pero hizo muchas cosas bien, fue haber fortalecido la Dirección de Asuntos Internos. En 10 años de gestión, Bonomi logró que se destituyera al 10% de la fuerza policial. A ver si me entendés, más de 3.000 policías fueron destituidos en esos 10 años. Un policía por día. ¿Entendés lo que eso significa? Llevarlo a cualquier área, pensá que echaran al 10% de los políticos, al 10% de los periodistas, al 10% de los abogados. Sería un escándalo, ¿entendés? Bueno, esto no pasó nada. Porque nos hemos ido acostumbrando a esta historia. Me imagino que la mayoría de la fuerza, por supuesto, no estoy generalizando, la mayoría de la fuerza son trabajadores honestos que salen todas las mañanas a poner su vida para defender la nuestra, para proteger nuestros bienes, deben estar pensando en quién pueden confiar en la interna, porque en realidad salen con gente que tal vez le termine pegando un balazo de atrás, ¿entendés? Entonces, eso es un problema para la fuerza, una fuerza que ha sido quebrada, porque en realidad, acordate, Larrañaga era el que decía, vamos a la guerra contra el narcotráfico, una de las mayores estupideces que yo he oído en mi vida, porque Larrañaga no conocía lo que pasaba en el mundo.
Pues bien, Negro puso sensatez, creo que fue sensato con eso. Ahora, de ahí en más, nos aparece este problema. Y nos aparece un siguiente problema. La doctora Ferrero ha expresado su preocupación porque 3 conocidos abogados narcos se presentaron para concursar por un cargo en fiscalía. 2 perdieron y 1 quedó en carrera. En este día he escuchado a una enorme cantidad de abogados poner el grito en el cielo: ¿por qué no se pueden presentar los abogados? Y que la historia, que todos han defendido a alguien, no preguntan de bien la plata. Bueno, ahí tenemos otro problema, ¿no? Cómo se entienden las corporaciones, las diferentes situaciones. Yo creo que hay cosas que en determinadas circunstancias exigen actitudes diferentes. Y aquí todos sabemos, porque esto también ha sido público, que hay abogados que terminan trabajando con los narcos. Lo que se te podría poner ejemplos acá en Maldonado. El famoso Buñuelo era un narco importante que perdió toda la familia, después murió él, ¿viste? Todo un desastre, todo lo que pasó, un tipo de San Carlos. Bueno, lo defendía una abogada que tenía a su hijo preso por narco. Y entonces la abogada cedía a todo lo que quería para proteger a su hijo en la cárcel. ¿Entendés? Incluso hay una ley que lleva el mote de ley Buñuelo, que la aplicó por primera vez la doctora Fanny Canessa para mantener en prisión a Miguel Sofía, el comando Casa Tucumano. Pero eso fue una elaboración de esta abogada, pero yo qué sé, hay abogados en Montevideo que los ven en fiscalía antes de llegar, ya saben que van detrás de un narco importante, ¿entendés? Vamos a soportar eso también, en defensa de la libertad, en defensa de no sé qué historia, porque en realidad la libertad nos está comiendo el coco. Yo creo que también tienen razón los abogados, pero también tiene razón la sociedad. Tenemos que protegernos, tenemos que buscar formas de protegernos, porque si no, estamos abriendo la puerta a lo inconmensurable. Y todos sabemos qué es lo inconmensurable en este mundo donde el crimen organizado avanza a pasos agigantados. Esta misma semana, en el Senado de la República, se aprobó la ley antilavado, que ha sido vivada por muchos, criticada por otros. Bueno, en realidad no es ni siquiera una nueva ley, es una ampliación de la ley existente, ¿no? Que tiene muchas cosas muy interesantes. Uno de los aspectos más interesantes es haber reducido el monto de las operaciones que se pueden hacer en efectivo, ¿no? Que la LUC la había llevado a $120.000, creo que está ahora exactamente, y ahora se va a reducir aproximadamente a $40.000, ¿no? Vos sabés con $120.000 la cantidad de guita que se ha lavado, sobre todo en los barrios más pobres de Montevideo, la cantidad de casitas que se podían comprar con $120.000, o almacencitos o supermercaditos, que es una forma de lavar plata, ¿no? Nos ha ido detrás de ese dinero que han lavado los Salvín, el Betito y yo que sé, y tantos otros que se indica como jefes importantes de los narcos en este país, ¿no? O aquellas famosas 45 bandas que una vez identificó Luis Alberto Heber en el Senado, que eran las que operaban en la zona metropolitana, la cual nunca más supimos cuáles son las bandas, si casaron a alguien o no, pero bueno, eso se dijo en una sesión que pasó a ser secreta en ese momento porque Heber iba a dar nombres, iba a poner todo el esquema, pero bueno, tampoco sabemos qué pasó con eso. La ley amplía las actividades de la CENACLAF, amplía, por ejemplo, los sujetos obligados a reportar operaciones, pero hay un dato que me llama la atención. Se quita a los bancos de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas porque entienden que los bancos tienen otros mecanismos, que yo que sé cuánto, ¿viste? Y están a salvo de eso, y entonces para reducir. Esta misma semana la Fiscalía citó a los dueños del Cambio Salto Grande para interrogarlos sobre una posible maniobra de lavado con el dinero, ¿te acordás del estafador aquel Gonzalo Aguiar, que fue ultimado por su pareja en Punta del Este? Lo citaron porque el dinero que llegaba para las inversiones que presuntamente iba a hacer Aguiar no llegaba a través de un banco, sino llegaba a través del cambio desde Canadá. Algo así como $27 millones, ¿no? Pero bueno, los cambios son importantes receptores de eso. Y yo no sé si los cambios quedaron o no dentro de esta normativa, no me queda claro. Leí la ley de arriba abajo, no me queda claro. Tampoco me quedan claras otras cosas, porque, como siempre, los lavadores van adelante de todo esto, ¿no? Todas las autoridades, todos los expertos, todos los asesores que trabajan en el tema del lavado de dinero, dicen que el sector inmobiliario y la construcción son los sectores en los cuales hay que poner la mira. Es uno de los sectores donde se lava más dinero, ¿no? No tenemos una ley de corredor inmobiliario. Por lo tanto, tenemos un sector formal, el sector inmobiliario, que está obligado a cumplir un montón de normas, que tiene que, entre otras cosas, tiene que hacer un depósito enorme de dinero para poder operar con permiso del Ministerio de Turismo, tiene locales habilitados, tiene funcionarios, da trabajo, yo qué sé, hay un montón de historias que son legales, ¿no?
retienen el IRPF, operan con profesionales jerarquizados, lo que es toda la historia. Pero tenemos otro sector que es muy importante, que tiene una inmobiliaria en la mesa de cualquier café o abajo de cualquier sombrilla en la playa, que operan con profesionales malhadados, viles, que se prestan a cualquier maniobra. Y entonces, como ha ocurrido, esto lo cuenta Andrés Alsina en su libro, pero yo también lo pude verificar, acá llega un tipo y le dice a ese operador inmobiliario, al del café, te triplico tu comisión si me hacen la escritura por menos dinero. Entonces entra justo, porque ponele, acá se puede comprar un apartamento, está del montón por $180.000. Te lo hago por 120.000 y entonces te pagan en efectivo, ¿entendés? ¿Y quién te fija el precio del apartamento? El mercado, yo qué sé, puede valer. Ese mismo tipo está lavando dinero porque después ese apartamento lo venden 200 o $250.000, ¿entendés? Esto no aparece en la ley, no hay una norma que establezca estas cosas. Y además la ley de corredor inmobiliario hace años que está para debatirse y sigue trancada en algún cajón del Parlamento, ¿no? Una cosa que están reclamando los propios operadores inmobiliarios para protegerse de todas estas circunstancias, porque los operadores inmobiliarios son sujetos obligados, entonces esto es un problema. Tampoco hay una norma que sancione a los jerarcas públicos que no cumplan con su tarea tampoco para tomar previsiones con respecto a esto. Yo recuerdo a Enrique Antía diciendo que a él no le correspondía perseguir al lavado de dinero, que era una cuestión del gobierno central, que él lo que tenía que hacer era conseguir trabajo para Maldonado. Bueno, le estaba abriendo la puerta, anda a saber a quién, ¿no? Tampoco existen normas en esta ley que sancionen a funcionarios, como si Antía o el intendente que fuera está por fuera del cumplimiento de la norma. Es funcionario público, está obligado a cumplir con la norma, ¿entendés? Por más que no sea objeto obligado a reportar. Pero tiene que ser vigilante. Pues bien, no existe eso, no hay esa historia, no hay sanciones para eso tampoco. Creo que es interesante la decisión que tiene el gobierno de perseguir al lavado de dinero. Creo que se podrán hacer cosas, vamos a ver cuáles son los resultados, porque se elimina la Fiscalía especializada en lavado de dineros. Y entonces se va a pasar todas las investigaciones de lavado a los fiscales de flagrancia que estén actuando en cada caso. Con un problema, no le dan recursos en el presupuesto a la Fiscalía. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo se va a aplicar la ley? Lo ha dicho la fiscal Mirta Morales claramente, ¿no? Si tuviéramos recursos, si tuviéramos posibilidades, estoy segura que detrás de cada maniobra de esta hay lavado de dinero. Con la sensatez meridiana que lo dijo es lo que pensamos todos, ¿no? Por eso te digo, siempre nos falta un medio para el peso.